Tenemos en la línea de Mega Noticias TVC al abogado y catedrático de la Universidad La Salle, José Perdomo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Joel? Buena tarde. Gracias. Bienvenido, como siempre. Dime algo, ¿cómo va a beneficiar el hecho de que se adelante este debate de la ley de amnistía? Porque hay muchos detractores, hay muchas críticas respecto a que es una sesión porque al presidente le urge sacar adelante esta ley, y así que en medio del coronavirus y ya como se pueda, los senadores están en este momento en el debate. Bueno, pues una vez más nos encontramos en presencia de que la bancada de Morena, del mismo partido del señor presidente, está yéndose con esa fortaleza de numeralia en votos y en representación en la Cámara de Senadores, con la única finalidad de cumplir la directriz marcada por el señor presidente. Dentro de uno de los varios puntos señaló el señor presidente desde el inicio y a la toma de posesión allá en diciembre del 2018, fue precisamente esto de la ley de amnistía. Pero ahora está encontrando, nótese definitivamente la precisión que llega a tener el señor presidente, nótese la manera en que está ocupando y ocupa esto que está sucediendo, este fenómeno que estamos viviendo todos, de qué manera lo está ocupando. ¿Y a qué me refiero? Él señala la urgencia de esta ley de amnistía por un carácter de humanidad o por conceptos de humanidad, ¿sí?, para proteger a un sector vulnerable que se encuentra dentro de los distintos centros de readaptación social. ¿Qué quiere decir? Que no va dirigido absolutamente a todos, solamente es un cierto sector, pero independientemente de eso, no deberíamos de olvidar, o no debemos de olvidar, de que ese sector y cualquier persona que se encuentra ahí, pues es por algún motivo. No vamos a discutir, no vamos a ver si fue cierto, si no fue cierto, si hubo errores en el procedimiento, no, simplemente vayamos a lo más clásico. Si se encuentran ahí es por un motivo, y están cumpliendo una sanción por los efectos de o por haber generado un daño social y haber ido en contra de del respeto a la sociedad o de las normas o conductas mínimas de la sociedad. Pero con esta ley de amnistía, en dado caso de que quede aprobada, bueno, vamos a ver entonces una vez más un logro de campaña del presidente López Obrador para beneficiar a sectores que definitivamente van a jalar o le va a jalar a él a su favor los votos que tanto está urgiendo, que tanto está necesitando, tanto el presidente de la República como el partido Morena para las intermedias del año que entra. Abogado, buenas tardes, les saluda Alejandro Piñón. Preguntarle sobre lo positivo que puede tener esta ley de amnistía, porque tenemos que reconocer que tiene fallas el sistema de justicia en nuestro país, que hay personas que están en la cárcel por ni siquiera, a lo mejor porque no tuvieron simplemente los recursos para poder encontrar un abogado y defenderse. ¿Qué es lo positivo de esta ley y qué es lo negativo de acuerdo a su óptica? Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Independientemente de lo que está comentando, y si fue o no fue, o si son o no son, o que no recibió tal vez la defensa más adecuada, bueno, se nos presenta un enorme problema, porque entonces es seguir buscando y seguir generando un conflicto en la manera en que estamos resolviendo bajo un procedimiento o un espectro de procedimiento todo lo que tiene que ver con las personas que en principio están siendo procesadas por alguna causa penal. Si no recibieron la mejor asesoría o si por defectos en el procedimiento se llegó a la conclusión de una sentencia definitiva que así lo determina, pues tratar de solucionar ese defecto por la ley de amnistía me parece que es una equivocación. Es seguir ampliando la gama
de posibilidades por parte de las personas que se encuentran en un procedimiento o ya después de dictado la sentencia en un procedimiento, es seguir dándoles mayor y mayores posibilidades legales para alargar, para continuar el procedimiento, y entonces estamos rompiendo un principio de definitividad, un principio procesal de definitividad para no tener en ningún momento ya una sentencia definitiva, por un lado. ¿Qué beneficios puede tener? Pues si acaso yo el beneficio que le puedo ver es la no contaminación dentro de los centros de readaptación social. Contaminación en el sentido de esto que estamos viendo del fenómeno del COVID-19. Pero nada más, porque si le preguntamos o si la pregunta se le hiciéramos la misma pregunta y usted se la hiciéramos sí. a las personas que fueron víctimas de estos de las personas que hayan infringido la ley, seguramente que no le van a encontrar absolutamente ningún beneficio, sino al contrario. ¿Dónde está entonces la reparación de daño individual y la reparación del daño social hacia o en contra de las personas que incurrieron en algún acto sancionado por las leyes penales? Y de verdad, ¿hasta qué punto puede despresurizar las prisiones? Porque es cierto que a nivel federal puede aplicar, pero en este momento, para que eso permee a nivel estatal y también se reduzca hacinamiento, ¿de verdad es la vía? ¿Va a llegar hasta allá o nos vamos a quedar cortos? Pues una vez en ese momento, o en ese caso, pues una vez más nos quedaríamos cortos, porque entonces el problema no es de la ley de amnistía, entonces estaríamos hablando más bien de un problema de todo lo que son los protocolos relativos a la reinserción social, y por lo tanto más bien tendríamos que estar hablando de la manera en cómo mejora nuestro sistema, ampliando el lugar o los espacios, buscando ahora sí cambios legislativos para los efectos de buscar otros medios alternos de reparación de daño social en aquellos casos que la ley así lo prevé, que no sean delitos graves, que no hayan sido cometidos con violencia, que no sean delitos de sangre, o que por su cuantía no rebase, ese tipo de cosas. Pero entonces no será a través de la ley de amnistía, sino que tendríamos que regresar a nuestro sistema de reinserción social. Abogado, ya para finalizar, ¿era innecesaria entonces esta ley de amnistía? Es decir, ¿ya el Estado, la Constitución daba algunos mecanismos para poder liberar a estas personas que no tenían alguna sentencia o que el proceso había estado contaminado? ¿Esto es un mero populismo? ¿Prácticamente es lo que nos está diciendo? Procesalmente existen pues todo un conjunto de recursos y de medios de impugnación. Entonces hay todo un sistema procesal bien definido. Probablemente a veces somos nosotros los abogados los que no lo cumplimos correctamente. Pues eso no significa que no tengamos un sistema de leyes muy preciso, muy definido y seguirlo. Y claro, tener el talento de saber hacer las cosas. Por un lado, entonces, pero más que no sea esto la gran solución, pues más bien esto yo lo veo que el alcance de una ley de amnistía es mucho más amplio que la facultad que tiene el Ejecutivo Federal de otorgar amnistía por decreto. Claro está, ahí tendría que suscribir todo un conjunto de decretos porque serían para señalar específicamente de persona en persona. Aquí lo que estamos haciendo es que más bien es una ley que está abarcando a todo un grupo de personas. Sí. Es popular, yo no quisiera llegar tanto al grado de que sea popular, más bien es satisfacer el ánimo del presidente de la República de haber colmado una más de las promesas de campaña y de directriz de su administración
desde el primer día que la tomó. Es José Perdomo, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, estoy a sus órdenes. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa.